y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Paz a ustedes, bienvenidos, qué bueno que están aquí con nosotros. Nos da mucho gusto saludarles. Yo, su servidor, el ministro Daniel Hernández Mayoral, pastor de la congregación de la Iglesia de Dios Séptimo Día, Templo Maranata, en Playa del Carmen. Aquí estamos para servirles, viviendo yo en Cancún y sirviendo al Señor en Playa del Carmen. O sea, me traslado del paraíso al paraíso, ¿verdad? Dios es bueno con nosotros, nos bendice. Y bueno, pues ya vamos para más de 2 años ahí sirviéndole al Señor, y yo espero que pues puedan ser muchos años más de bendición para nuestras vidas ahí en Playa del Carmen. Quedan invitados cuando gusten, ya saben, solamente viéndonos un aviso y los recibimos con mucho gusto y mucho cariño. Bien, hermano, pues esta es la escuela sabática de hoy, y la escuela sabática de hoy se llama Como Pámpanos. Es la última del trimestre. Ya, con esta cerramos. Hemos venido creciendo de gloria en gloria, como diría la Escritura, y hemos estado viendo cosas muy interesantes. Nos hemos estado, perdón, de alguna manera, metiéndonos en muchas cosas, ¿no? Perdón, en muchas cosas acerca del crecimiento y de la vida espiritual y cómo ser, quitarnos el ego, sobre todo el ego, hermanos, que es lo que más nos ha pesado. Y lo hemos hecho durante varias semanas. Hemos estado hablando de cosas que nos pudieran hacer que nosotros dejemos el ego a un lado y poder ser mejores hijos de Dios. En este caso, la lucha de la carne contra el espíritu. Y bueno, hoy nos están dando el cierre final, es el cierre que hacemos con broche de oro para terminar esta escuela sabática, y esta escuela sabática se llama Como Pámpanos. La lectura bíblica usted la conoce, la sabe bastante bien, pero yo le invito a que la lea, la relea. Y hay un pasaje que a mí me llamó mucho la atención y que ahorita se los voy a dar. El pasaje de la lectura es Juan capítulo 15, 1 al 11. Usted lo puede leer ese pasaje, pero hay un pasaje que a mí me llamó la atención, y ese pasaje es el siguiente, se lo voy a compartir. Es que dice así, ¿sí? El verso 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecieseis en mí. Hermanos, el asunto no es llegar, el asunto es permanecer. Permanecer. Por eso la Escritura, cuando dice: mas el que perseverare hasta el fin será salvo. El que perseverare, que habla del asunto de permanecer, de que el que aguante, el que persevere aguantando, el que aguante todo. De eso se trata. Entonces aquí es permanecer en él. Si permanecemos en él, y ustedes pueden leer el Juan capítulo 15, 1 al 11, que vamos a estarlo leyendo en la escuela, y se va a dar cuenta de lo maravilloso que es hablar de que somos como pámpanos. ¿Qué son los pámpanos? Les voy a mandar luego la imagen de cerca de los pámpanos. Está la vid, que es la raíz y el tronquito, vamos a decirlo así, y luego de ahí salen unos brazos, las ramas. Esas ramas, hermanos, esos son los pámpanos. Entonces, la rama que permanece pegada a la vid, que permanece pegada al tronco, esa va a producir. La que se despega no produce. ¿Y qué produce? Fruto. Y el fruto son aquellos pampanitos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ustedes son, y el fruto son todo lo que damos. No, perdón, el pámpano es la rama, ¿sí? Y lo que produce, las uvitas que salen, son el fruto. Y entonces ahí nosotros sí damos fruto, ¿no? Ahí va a estribar el asunto. Por lo tanto, la lección de hoy tiene un énfasis, y ese énfasis es actitud de dependencia. ¿Sí? Actitud de dependencia. Y el pasaje pues está en capítulo 15, verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Que es lo mismo que dice el versículo 4, ¿verdad? Él lo hace lo hace reiterativamente para que quede bien claro el asunto. Bien, hermanos, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, tenemos nuestro objetivo que dice así: descubrir cómo cultivar una actitud de dependencia total hacia Dios, permaneciendo en Cristo como la vid, para dar fruto abundante y vivir una vida plena y obediente. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es descubrir cómo cultivar una actitud de dependencia total hacia Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Permaneciendo en Cristo como la vid. ¿Para qué lo vamos a hacer? Pues para dar fruto abundante y vivir una vida plena y obediente. Ese es el objetivo. ¿Qué, cómo y para qué? ¿Qué? Cultivar una actitud de dependencia total hacia Dios. ¿Para cómo? Permaneciendo en Cristo. ¿Para qué? Para dar fruto.
Así es lo que nosotros vamos a ver hoy en esta escuela sabática. Por lo tanto, lo que tenemos que recordar, hermanos, es que, miren, es muy difícil, ¿no? Tratar con alguien que sea autosuficiente. Si hay algo que es difícil tratar, es alguien con quien crea que no necesita nada y que él sabe todo y que lo puede todo y que lo hace todo. Hermanos, es muy difícil tratar con gente que no, que de alguna manera se siente así, en esa autosuficiencia. Es muy difícil. A veces podríamos decir que son intratables, a veces, pero hermanos, es difícil, no es imposible, pero sí es muy, muy difícil, ¿sí? Por lo tanto, lo que pretendemos hoy es que la escuela sabática nos hable acerca de que cómo el Espíritu Santo nos puede mover, ¿sí? En nuestra vida para renovarnos en nuestra actitud, y tengamos hambre y sed de Dios, lo estemos buscando. De eso se trata. Todas esas escuelas sabáticas han hecho eso, ¿no? Es ir buscando al Señor, ir como el Señor va viendo cómo nosotros tenemos que depender de Él. A mí me encantan los salmos, como siervo radiante por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, ¿sí? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, Isaías, y otros pasajes muchos en los cuales habla de la dependencia de Dios. Señor, Moisés le decía, Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí, dependemos totalmente de aquí, estamos aquí, llévanos. Entonces, vean ustedes cómo el pueblo, la gente, las personas, los hermanos, los cristianos deberíamos estar totalmente dependientes de Dios. Y a veces no lo hacemos. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque vivimos inmersos en una cultura que, hermanos, nos hace ser autodependientes, ser autosuficientes. Una cultura que hemos construido. Es una gran cultura, son muchas cosas, es un bagaje de cosas que acompañan a esto, y creemos que por lo que hacemos y lo que tenemos nosotros podemos alcanzar la redención por nosotros mismos. Creemos que podemos nosotros salvarnos a nosotros mismos. Y miren ustedes, véanlo, hay un sinfín de películas que hablan acerca del fin del mundo y cómo el ser humano logra salvarse por algunas cosas que hace, ¿no? Porque pelea, porque lucha, porque sube a un barco, porque sube a un avión, porque sube a una nave voladora, etc. Entonces el hombre siempre ha tenido esa idea y nos las ha sembrado Hollywood, nos han sembrado los libros, nos siembra la filosofía, nos lo siembra, y dice siempre el ser humano es algo que se puede salvar. Y eso nos lo han dejado a nosotros, todo eso está ahí. Entonces pareciera ser que no necesitamos a Dios, no nos hace falta Dios. Lo hemos sacado de nuestras vidas, lo hemos sacado de nuestras escuelas, lo hemos sacado de todo, de todas partes. En México, pues no tanto, porque más bien en Estados Unidos lo sacaron de las escuelas. Nosotros hemos sido casi siempre laicos. La educación que se hace en las escuelas. Yo trabajé en una escuela católica y pues sí, la verdad sí es mejor. Pero bueno, entonces, esto de ser autosuficientes y tener esa condición de como que no necesitamos a Dios, que nos hace autosuficientes, que sí podemos, que sí podemos, aparentemente es una fortaleza, pero realmente es una debilidad. Realmente no nos ayuda mucho, ¿sí? Podríamos decir que es como un puente que se está resquebrajando, que pareciera fuerte, pero tiene fisuras que después nos lo van a dar. Miren, personas como por ejemplo Nabucodonosor, quien él se ostentó como el gran hombre, el gran creador, el gran constructor, el gran rey, que de momento ya se le había dicho, el profeta ya le había dicho que que se sintiera mucho, pero él una mañana se levantó y dice, ay, mira cuánto he construido con mi grandeza y mi poder, y en ese momento, ¡pum!, cae el juicio de Dios y lo convierte, dice, como en un animal, lo pone, ¿sí? Le crece el cabello, las uñas, se anda arrastrándose, comiéndose como animal. Entonces esto nos hace entender, hermanos, que si nosotros tenemos esta vida, pues no es nuestra, realmente es algo que Dios nos ha dado a nosotros, que nos lo ha prestado y que no podemos poner nosotros o disponer de ella así como querramos, así como se nos antoja. Y es muy difícil eso. Por lo tanto, si nosotros hoy estamos vivos es gracias a Dios, hermanos, solo por su gracia. Dice Lamentaciones 3:23 que por su gracia no hemos sido aniquilados, por sus misericordias no hemos sido aniquilados. Entonces, cada día mi porción es Jehová, y habla Lamentaciones. Y nosotros vemos, hermanos, usted y yo podemos palpar cómo el Señor dependemos de él. Nuestra vida está ahí. En un momento dado, así, miren, hoy estamos, mañana vamos, acabó. Y nosotros vivimos como si fuéramos a ser eternos. Vivimos como si fuéramos a estar en la posteridad y ver todo lo que hacemos, hermanos. No, hermano, no.
No, yo he tenido un sueño guajiro muchas veces, que sueño que me muero y luego estoy consciente y veo si va gente o no a verme. Pero hermanos, no voy a saberlo, así se va a ir la vida, efímera totalmente. Y ahí es donde nosotros no nos damos cuenta. Por lo tanto, si es así, entonces quiere decir que entonces esta autosuficiencia podría venir a nosotros a engañarnos, ¿sí? Podríamos ponerla a nosotros como un ídolo para nosotros, podríamos ponerlo como podríamos adorar más la autosuficiencia que a Dios. Eso es algo que podríamos hacer. Y miren, puede ser porque nosotros tenemos progreso científico y tecnológico, y ese progreso para nosotros es suficiente. Decimos, no importa, no, estamos bien, no hay problema, vamos a solucionarlo. Tal vez la prosperidad material no dependemos de Dios. No es que los ricos no se puedan salvar, sino porque a veces hay ricos que dependen más de su riqueza que de Dios. Y los pobres pues dependen de Dios, totalmente. Es más fácil que salvarse un pobre. Ya lo dijo el Señor Jesucristo, más fácil es pasar un cabello por el ojo de una aguja, que un rico se salve. Y es más que nada por la autosuficiencia, porque creen que pueden hacer mejor cosas que Dios. El problema es cuando se mueren, todo el dinero del mundo no les quita la enfermedad o algo. Bueno, hay también la autonomía emocional, aquella que nosotros creemos que nosotros lo podemos dar, creemos que podemos ser nuestra propia fuente de felicidad, nuestra propia fuente de fortaleza. Y también nosotros podemos caer en ese error. Eso y más cosas podrían hacernos sentir como autosuficientes, y nuestra intelectualidad y muchas otras cosas más que nosotros tenemos. Luego entonces, hermanos, sí, entonces paradójicamente encontramos que allí no hay libertad. No hay libertad porque al final de cuentas estamos efímeros, nos vamos a morir, no va a acabar, no nos vamos a llevar nada. Entonces esa fragilidad de nuestro ser, porque se va a parecer ser nuestra fortaleza, pero realmente no lo es. Entonces, ¿dónde encontramos una riqueza preciosa? Algo que no va a ser efímero, sino lo vamos a encontrar en Dios. Ahí en Dios vamos a encontrar nuestra dependencia. Si tenemos dependencia de Dios, vamos a encontrar nuestra fortaleza. Miren, esta dependencia, depender de Dios, hermanos, no nos quita, hermanos, la relevancia de lo que nosotros hacemos, ¿sí? Esa dependencia de Dios no nos quita relevancia, sino que más bien nos ubica dentro de lo que nosotros debemos tener conscientes, que es nuestra realidad ante Dios, nuestra realidad ante la vida, nuestra realidad ante todas las cosas. Al mismo tiempo que nosotros vamos a tener acceso a Dios infinitamente, con mayores bendiciones y mucho más de lo que posiblemente nos lo pudiera dar la autosuficiencia. Y vamos a vivir en una realidad auténticamente bella y plena, completa. Por eso, hermanos, les digo que Juan 3:16, en el pasaje donde dice, y tendrán vida eterna, tiene una palabra que es vida eterna, Zoe Ayanon, y quiere decir esa palabra vida plena, no vida eterna, sino vida plena, vida hecha ya, que es una vida completamente bien y que va a perdurar, va a proseguir. Porque el sueño de nosotros, la idea de nosotros, la esperanza de nosotros es que vendrá con poder y con gloria, y los muertos de Cristo resucitarán primero, ¿sí? Pero en esta vida que vamos a esperar solamente se que nos para que Él venga, no, hermanos. En esta vida podemos ser plenos, felices. ¿Cómo? Dependiendo de Dios. Cuando aprendemos a depender de Dios, cuando aprendemos eso, cuando cultivamos en nuestro corazón esa cultura de depender totalmente de Dios. Por lo tanto, miren, el camino entonces, el camino correcto que nos invita a ir hacia la espiritualidad genuina es, hermanos, pues entonces el camino que nos despierta a nuestro sueño, de dejar de soñar en estas cosas y empezar a hacer realidad lo que nosotros tenemos. Vamos a abandonar esa ilusión que tenemos de la autosuficiencia y vamos entonces a empezar a descansar en las promesas del Señor, en la dirección del Padre, en esa provisión que Él da. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a depender de Él, ya no de nosotros, sino de Dios. Porque al final de cuentas nosotros no tenemos ni control sobre nuestra vida, pero sí tenemos control sobre nuestro futuro. ¿Por qué? Porque si aceptamos al Señor como Salvador, tenemos vida plena, tenemos una vida completa, y el Señor con poder y con gloria vendrá por nosotros. Y donde Él esté, nosotros estaremos. Vea usted, entonces esto nos fortalece, esto nos llena de gracia, nos llena de gloria y nos llena de una seguridad que no nos puede dar ni el dinero, ni la intelectualidad, ni nada, ni la ciencia, ni la tecnología. ¿Sí?
Podrán alargar nuestros días, nuestra vida unos días, unos años, pero al final de cuentas todos, es menester, lo dice la Escritura, es menester que todos mueran. Y después de esto, el juicio. Así lo dice. Por lo tanto, hermanos, hay que buscar a Dios y su voluntad. ¿Sí? ¿Cómo se le busca a Dios? Como el alimento, como el agua, como tiene uno sed, ¿sí? Entonces, nos tenemos que ir, hermanos, a buscarlo, no pensando, hermanos, o conformándonos con experiencias superficiales. ¡Ay, qué bonito siento! No, sino con algo que nos conecte realmente y profundamente con Dios. Profundamente con Dios. Hermanos, una de las cosas, estoy leyendo mi Biblia, estoy preparando sermones y estoy estudiando, y una de las cosas que a mí me asombraron, hermano, es lo que dice la carta de Romanos. Y fíjese bien lo que dice así, ay, aquí 15, capítulo 15, dice, ¿sí? Pero por no. Sí, estoy en Corintios, perdón, hermanos, Romanos. Me fui a Corintios. Y fíjese lo que dice Romanos capítulo 15. Dice aquí así, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjese, si nosotros no tenemos un mismo sentir, si no pensamos igual, si no estamos igual, no podemos adorar, no podemos glorificarlo. Tiene que ser pensar. Entonces, las vidas plenas, nosotros que estamos teniendo aquí, estamos viendo, ¿sí? Cuando buscamos a Dios, nos transformamos, amamos al prójimo, no peleamos con él, y entonces tenemos el mismo sentir de Cristo. Y si tenemos el mismo sentir de Cristo en la iglesia, entonces el nombre del Padre es glorificado. En una iglesia que hay divisiones, en una iglesia que no hay, hay discordias, pleitos, pelean el poder, hermanos, se puede glorificar a Dios, por mucho que se cante, por mucho que se alabe. ¿Se puede escuchar la voz de Dios por mucho que se predique? No, hermanos. Tenemos que tener un mismo sentir y buscar a Dios, estar como pámpano pegado a Cristo, nos va a hacer que tengamos un mismo sentir. ¿Sí se da cuenta? Porque la savia que pasa por la raíz y sale por el tronco y va hacia los pámpanos, o sea, las ramas, esa savia, que es el poder del Espíritu Santo, es el que nos dice la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta. Amén. Ya estoy predicando, perdón, iba a dar la escuela. ¿Sí? Ahora, eso es el asunto. Permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. En Juan capítulo 15, del verso 1 al 5, que ustedes van a poder leer, hermanos, ¿sí? Ahí se hace la analogía acerca de esto. Entonces, cuando hablamos de esa analogía que ustedes ya conocen, que es el pámpano, que es el tallo, o sea, es el tallo o es el tronco y son las ramas o el pámpano, y que si estamos separados de él se muere, les voy a mandar esa foto que la verdad está muy genial, muy chistosa, pero está genial, porque la verdad, si un tronquito se separa, lo corta usted, ese tronco se va a morir. ¿Por qué? Porque no le pasa la savia divina. Separados de mí, por eso él dice, verso 5, separados de mí, no van a poder hacer nada. Nada, nada. Pero es que nada. Entonces, vean ustedes, ¿sí? Esta imagen que habla de la que vemos ahorita, entonces nos habla de la dependencia total de Cristo y que nos va a hacer vivir libres, porque si no nos morimos. ¿Ve usted? Es libres en una vida plena y en una vida sobre todo productiva. Aquí es donde nosotros tenemos que meditar y pensar, ¿qué cosas me están estorbando a mí que no dejan pasar la savia hacia mi vida? ¿Sí? Porque el asunto no es, hermanos, les repito, el asunto no es llegar. Todos vamos y estamos en Cristo y todo. El asunto es permanecer. ¿Cuántos nos hemos separado? ¿Qué me está obstaculizando a mí para no tener una relación plena con Jesucristo? ¿Sí? ¿Qué me está estorbando? ¿Qué le tengo que quitar? ¿Qué tengo yo que ganar? Max Lucado, en uno de sus libros se llama creo que los clavos de la cruz, algo así se llama el libro. Yo lo leí muy, muy interesante. Habla acerca de, por ejemplo, Lucas el médico. Y Lucas el médico, pues era médico, sabía muchas cosas, era muy inteligente, era un científico. Los médicos en aquel tiempo no son como hoy los doctores, los médicos en aquel tiempo hacían mucho más cosas. Pero cuando tiene una relación con Pablo, entonces él tiene que decidir si sigue su carrera o si se dedica a ser el amanuense, el escritor, el seguidor, el compañero, el discípulo
de Pablo, en el nombre de Cristo. Y entonces él dice que me estorba, y él estorbaba su título. Según más Lucado dice que cuando Lucas entrega su carrera, dice, y se dedica a seguir a Pablo, bueno, es cuando Cristo lo levanta. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos algo que nos esté estorbando? Puede ser dinero, puede ser intelectualidad, puede ser egoísmo, puede ser envidia. Hermano, tenemos que deshacernos de esas cosas que nos estorban, ¿sí? Vea usted el versículo 4 y el versículo 5. Léalo usted, hermano, y se dése cuenta, ya lo dije. El asunto del verso 4 es permanecer. Y el asunto del verso 5 es no poder hacer nada sin mí. ¿Se da cuenta? Entonces, el permanecer involucra el hecho de poder hacer. Si no estamos en Cristo, no lo podemos hacer. ¿Podemos hacer cosas sin Cristo? Sí, hermano, sí lo podemos hacer. Pero no se llama gracia, se llama filantropía. Entonces, tenemos que estar en Cristo. En Cristo es cuando salen las cosas, en Cristo es cuando la gente lo ve. Miren, hermanos, cuando nosotros vamos a adorar al Rey, no tienen que vernos a nosotros, aquí tienen que ver a Cristo. La gente tiene que escuchar, no mi voz, tiene que escuchar la voz de Dios. Entonces, cuando la gente no es que diga, ay, hermanos, Dios, no, olvídense, no, a mí me borran del mapa, están escuchando a Dios. Ese es el asunto ahí, cuando estamos pegados a Cristo. Permanecer en Él tendrá que hacer que llevemos frutos, hermano, no hay vuelta de hoja, ¿sí? Por eso nosotros, durante todo este trimestre, nosotros hemos revisado nuestra vida espiritual. Y ahí entonces nosotros, mediante toda una serie de ejercicios que usted se repasa en las escuelas sabáticas, muchos que a lo mejor no nos han hecho, sí podría ser que nosotros pudiésemos hacer o vivir vidas espirituales. Y ahí usted busque, hermano. Y yo le voy a decir una cosa, hermano. Participe conmigo, ya sea en el YouTube, ya sea en el Face, y ponga ahí cinco actitudes que le han ayudado a permanecer más unido a Cristo, de las que ya hemos estudiado. ¿Sí? Identifiquen esas actitudes y de esas 5, ¿cuál le ha costado más trabajo hacer? Perdonar, amar, servir, no sé, las cosas que estamos en la escuela sabática. Dejar de ser ególatra, etcétera. ¿Cuál le ha costado más trabajo? Póngalas ahí yo los leo al rato. Hermano, les voy a leer con muchísimo gusto ahí en el Face o en el YouTube, donde usted quiera ponerlo. Hermano, entonces participe. Ahora, miren, hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es esto, ¿sí? Dios a quien ama disciplina, dice la Escritura. Miren, aquí tenemos el ejemplo, o lo que es la poda, ¿no? Cortar ciertas partes del árbol para que pueda producir más fruto. Esto es una imagen que nos está presentando ahí. Y hermanos, a veces nosotros tenemos que entender que sí es cierto, a veces necesitamos la disciplina, a veces necesitamos que nos digan, la poda nos va a enseñar más de Dios y menos de nuestras propias fuerzas. Miren, oía al hermano Julio Jacal acerca de esta imagen que nos presenta de un cordero. El pastor va con las ovejas, a lo mejor ya se lo platiqué alguna vez aquí. El pastor va con las ovejas y cuando está con ellas, hermano, hay una ovejita que es más traviesa, un cabrito. Está brincando por aquí, por allá, se va lejos, regresa, molesta a las otras, se brinca, está casi casi está en el borde del precipicio, a lo mejor casi porque le agarra un lobo, un león, etc. Y entonces este pastor dice, pues tengo que hacer algo con ella. ¿Sabe qué hace? La toma y le rompe la patita. ¿Se acuerda? Que dice la Escritura que tú cuidas a la perniquebrada. Pero se trata, muchas veces podríamos pensar que es eso, que le rompe la patita. ¿Y por qué le rompe la patita? Para que no corra. Pero él la sana, él la cuida, la limpia y le pone su tablilla o lo que tenga que ponerle para que sane. Como la oveja no puede caminar, ¿sabe qué hace? Se la pone en las hombros y anda con ella para todas partes. La oveja se acostumbra a su olor, se acostumbra a su voz, se acostumbra a su dependencia de él, porque él es el que le da de comer, él es el que la sana, él es el que la está restaurando. Entonces la oveja se pende del pastor. Cuando la oveja sana, ¿sabe qué hace? La baja y le dice, ahora sí ya te puedes ir, y la oveja ya no se va. ¿Se da cuenta? El que nosotros veamos cómo Jesús, cómo en esta palabra que dice que Jesús nos dice que el Padre es el labrador, y es un labrador amoroso, cuando nos mira y ve cosas que nos están estorbando para no seguir a Cristo, miren, empieza a cortar. Entonces, con todo eso que hace, ¿sí? Con todo eso que hace, que poda las armas, las ramas, hermanos, está eliminando muchas cosas, pero también está poniendo más fuertes a las ramas, ¿sí? ¿Para qué? Para que den más fuerza.
Entonces, si usted está en sufrimiento, si usted está en padecimiento, no se preocupe. Dios camina con usted y Dios le está podando para que dé más fruto. De eso se trata, hermanos. La poda entonces nos enseña más a depender de Dios que depender de nuestras fuerzas. No se trata de lo que yo pueda hacer en la iglesia o entre la sociedad o entre el mundo. Se trata de lo que Dios puede hacer a través de mí. Hermanos, yo me asombro con eso. Yo digo, ¿por qué no estamos sanando gente, hermanos? Y eso es algo tremendo, ¿no? Deberíamos estar sanando. ¿Por qué? Porque no somos nosotros quienes Dios. Dios es el que sana. Estamos hablando por sanidad, debemos estar hablando por otras situaciones, hermano. Bueno, tendríamos mucho que hacer si estuviésemos pegados a la vida. Entonces, hermanos, lo que tenemos que hacer es cortar lo que es innecesario en mí y que me esté deteniendo para dar más fruto. Tome un tiempo, medite, piénsalo, hermano. Y a lo mejor hay por ahí algo que tiene que cortar el Señor de mí, mi egoísmo, mi envidia, mi coraje, mi pleito de estarme peleando con los demás. No sé, algo, estar en algo allí, sería bueno que nosotros lo examinásemos. Por lo tanto, hermanos, si nosotros permanecemos, si nosotros estamos en permanencia con Cristo, ¿sí? Y dejamos que el Señor trabaje en nuestras vidas, entonces esa poda va a hacer que nosotros produzcamos fruto, porque ese es el asunto, hermano. ¿Sí? Entonces nosotros debemos, miren, el resultado de nosotros estar en Cristo, de ese fruto, hermanos, para ver, el resultado del fruto, ¿sí? Se da por la dependencia en Dios y la obediencia por amor. Juan capítulo 15, versos 5 al 11, que es la segunda parte, ahí es donde Jesús nos promete que quienes permanecen en Él y obedecen sus mandamientos van a llevar mucho fruto. No hay vuelta de hoja. Esto es, así lo dijo el Señor. Por lo tanto, este fruto, hermano, no es el resultado de nuestros esfuerzos. No es porque yo quiera guardar el sábado, no, es porque dependo de Dios. Dependo tanto que, hermanos, lo que hago es obedecer. Lo que hago es obedecerle. Nuestra dependencia de Cristo y nuestra obediencia a su voluntad hacen que nosotros demos el fruto, que no es el resultado de nuestros esfuerzos, sino es el resultado de lo que Dios da. O sea, hermanos, usted no da fruto por sí mismo. ¿Quién lo da? El Señor. Él utiliza su Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar pegados a Él. Nosotros que hacemos nada más, cargamos el fruto. Lo mostramos, pero en realidad el que hace este trabajo es Dios. Creo hermanos, nosotros que nosotros tendríamos que ver esta situación de entonces de permanecer. Y permanecer, que es estar pegados a, quiere estar juntos. Nos pide una tarea, se las voy a hacer, hermanos. Nos dice acerca de cuántas veces encontramos la palabra permanecer en el Evangelio y en las cartas de Juan. Mire, le voy a decir esto. En los Evangelios está 118 veces. En los escritos de Juan, las cartas en las cartas 60. Y en el Evangelio de Juan 40 veces. Bueno, en todos los escritos de Juan, Evangelios y cartas 60. Y de esos 60, 40 están en el Evangelio. Habla acerca de permanecer. Por lo tanto, hermanos, si nosotros hoy estamos terminando la escuela sabática, este trimestre, este sábado vamos a terminar la escuela sabática, lo que tendríamos que hacer con esta lección, hermanos, pues, es ver, ¿sí?, nuestro camino de espiritualidad. Si realmente nosotros estamos produciendo frutos es porque tal vez todo lo que hemos visto lo hemos ido poniendo en práctica. Y hoy, Señor, está resultando en frutos. No por nosotros, sino por Él, porque hemos dejado que el Señor trabaje en nuestras vidas, porque hemos dejado que a través del Espíritu Santo, quien mora en nosotros, nos vaya exhortando, redarguyendo, consolando, fortaleciendo, animando, impulsando para hacer la obra de Dios. ¿Se da cuenta? Y eso no es otra cosa más que de Dios, no es de nosotros, hermanos. No es de nosotros. ¿Sí? Es solamente tener una actitud apropiada hacia Dios, hacia el Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes piensen llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios. Allí es donde nosotros tenemos que movernos, allí es donde nosotros tenemos que estar pegados a Él y Él obrará en nosotros. Entonces, hermanos, tenemos un gran desafío, ¿sí? Y el desafío, como en muchos otros proyectos, hermanos, ¿sí?, no es iniciar el camino, es permanecer. Es permanecer, ¿sí? Por ello, hermanos, con esto último nosotros podríamos animarnos o debemos animarnos a realizar compromisos, hermanos, que de veras incluyan a nuestra congregación, a nosotros mismos, de que nuestros planes locales, de que nosotros mismos hagamos un plan para tener espacios de la vida de la iglesia en donde nosotros podamos desarrollar o practicar
¿sí? Actitudes especiales o espirituales, perdón, que contribuyan realmente a lo que es la vida de la iglesia. Prácticas espirituales que nos ayuden como congregación a estar mejor, estar dispuestas, hermanos, para ser movidas y renovadas por el poder del Espíritu Santo. En pocas palabras, déjense, no se amolden a este ciclo. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, porque ese es el culto verdadero. No se amolden a este ciclo, sino que, hermanos, déjense llevar por eso. ¿Sí? Entreguen su vida a Él. ¿Qué puede perder, hermano? Déjenle el control a Dios. ¿Qué puede perder? ¿Qué podemos perder si dejamos el control a Dios? Nada, hermano. Nada. Por lo tanto, hermanos, nosotros ahora, conscientes de esto, ¿qué hacemos? Ya es el fin de trimestre y tendríamos que hacer algo más que solamente estudiar la escuela sabática. Entreguemos nuestro corazón, entreguemos nuestra vida. Permanecer en Cristo es la clave para una vida fructífera y plena. Al reconocer nuestra dependencia total de Él, como los pámpanos dependen de la vid, encontramos la verdadera fuente de vida y fortaleza. Hoy decida abrazar la poda de Dios, confiando en que Él está obrando para su crecimiento. Permanezca en Cristo, obedezca sus mandamientos y vea cómo su vida se llena de frutos que glorifican al Padre. Deje que el Espíritu le guíe en una conexión más profunda con la vid verdadera y experimente la vida abundante que solo Él puede dar, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hermanos, yo no sé, pero a mí me dan unas ganas terribles de terminar con una oración este trimestre. Así que, con su permiso, Señor y Dios, yo te agradezco, Dios, la verdad que nos has regalado, Dios, de todas estas escuelas sabáticas en las cuales hemos podido, Señor, palpar, deleitarnos, sentir, saber, Dios, cuánto nos amas. Gracias, Dios, porque nos muestras tu gracia, nos muestras el camino, nos muestras, Señor, cómo hacerlo y las actitudes que nosotros debemos de tener y lo que debemos rechazar y quitar de nosotros. Ayúdanos, porque esta lucha contra la carne, Señor, es dura, es cruel, pero Dios, contigo podremos vencer. Ayúdanos, Señor, y gracias por dejarnos estar contigo. Ahora solo anímanos para mantener permanentes nuestras vidas unidas a Cristo. Gracias por este trimestre que fue de bendición para todos nosotros, en especial para mí, en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga.